11 de marzo. Hoy debe ser un día muy especial para muchos correntinos porque nos encontramos con una gran nostalgia. Nos encontramos con que este ramal de General Urquiza se va a encontrar vacío en este último viaje. El regreso de Buenos Aires del último tren. Desde Buenos Aires hasta Corrientes, guardando la nostalgia y guardando tal vez el dolor de muchos correntinos que han viajado a través de estas vías, uniendo distancias, achicando distancias para recorrer tal vez distintos lugares del país. Hoy, esto que hace aproximadamente 98 años, era toda una historia, era todo un avance. Nos encontramos con una diferencia increíble. Estamos en la edad donde compartimos tecnología, donde compartimos el láser, donde compartimos distintos medios de comunicación. Hoy, este medio de comunicación, uno de los medios que en otros países es uno de los principales, ya no es más decadente, ya no existe. Desde hoy muchos que trabajan para el ferrocarril, que trabajan para la unión de distintas provincias, se encuentran con esto que va a ser un abandono dentro de muy poco tiempo. Y vayamos a un poquito la historia, de lo que vivió Corrientes y cómo lo vivió. En el año 1894, a la estación de Salada llegaba este ramal de la línea General Urquiza. En 1895, este ramal llegaba hasta la capital de Corrientes, uniendo esta gran parte de la provincia. Simultáneamente se inauguraba otro circuito, un circuito del económico, probablemente mucha gente lo va a recordar. El económico que unía Corrientes, General Paz y Murucuyá. Toda una nostalgia para muchos. ¿Cuántos habrán subido o abordado a este tren para llegar a Buenos Aires y tratar de descubrir eso nuevo? Eso que la gente contaba diciendo Buenos Aires es algo distinto, algo que se va, digamos, a experimentar a través de la gente que era de la provincia, la gente de Corrientes. La gente que llega a Buenos Aires lo tendrá que hacer de ahora en más a través de otras vías y no precisamente las vías del tren. Algo que quedará seguramente en la memoria de muchos, en el recuerdo de tantos, desde aquel primer día que el tren llegaba a Buenos Aires, uniendo Corrientes con él. Un viejo pizarrón que informaba a la gente que venía hasta aquí a esperar el tren. Con mal tiempo o buen tiempo estaban aquí, compartiendo con los valijeros, aquellos que acompañaban para tratar de cargar el tren, para tratar de cargar algunos bultos. Aquel hombre de la estación, que estaba siempre aquí, tratando de escuchar aquella campana, esa campana que tal vez desde hoy sea la última vez que la escuchemos en este lugar, esta vieja estación, una estación con tantos recuerdos, tantas despedidas, algunos para que pase el tiempo y no verse nunca más, porque no tuvieron la suerte de volver a Buenos Aires, porque el tiempo transcurrió y alguien perdió, digamos, la dirección y no sabían llegar. Claro, era gente de provincia, gente que llegar a Buenos Aires se encontraba con un mundo distinto. Y ahora esto, una postal de por siempre, una postal que seguramente cada uno de nosotros estará recordando absolutamente todo, aquella despedida, aquella lágrima, desde aquella vez que le tocó el servicio militar, desde aquella vez que se enteró que había alguien más en la familia, desde aquella vez que muchos dijeron, vamos a probar a Buenos Aires, y desde ahí nunca más. Estos viejos vagones hasta hoy servían para el personal, para que aquellos que vivían distantes puedan, digamos, aparte de trabajar, poder descansar en estos lugares.
Estos viejos vagones se usaban precisamente para eso, para aquellas familias que estaban distantes y poder seguir trabajando y llevar ese pan de cada día. Esta gente ya no va a poder vivir en estos vagones viejos, sino que tal vez tenga la necesidad de venir a vivir algunos de estos vagones viejos. ¿Cuántas familias de esta gran familia de ferroviarios se van a encontrar con este gran problema? Con aquellos galpones vacíos, cerrados, estancados en el tiempo. Y muchos de esos vagones nos preguntamos, ¿será que volverán a Buenos Aires? ¿Será que esto es simplemente para darnos cuenta de lo que tenemos y no le damos tanta importancia? ¿Será que vamos a tener la suerte de que algún político diga, señores, a toda la familia de ferroviarios les informamos que todo está solucionado y que todo sigue su cauce normal? Tal vez sea de un sueño, pero qué lindo sería decir que ese sueño es realidad, que seguimos con un ferrocarril, que seguimos con pujanza. Y como decíamos al principio de esta nota, decíamos, ¿será que estos viejos trenes los sacarán de línea para que alguna nueva empresa traiga los nuevos que en otros países están usando? Otro medio de comunicación. Otro medio de comunicación. Y como diría una nota que en algún lugar habremos leído, otra vez estamos en la vía. Alguna canción decía, viejo reloj que marca las horas, pasarán pero no volverán. ¿Cuántas veces lo habrán mirado diciendo, ya está por salir el tren? Y una campanilla sonaba, diciendo, ya salimos, ya sale el tren para la capital. El medio de comunicación, ¿cuál era? Este viejo telégrafo. Un telégrafo bastante usado, un telégrafo de bronce, un telégrafo que se comunicaba con la capital, que se comunicaba con otras líneas distantes, donde acortaban kilómetros. Con esto que vemos que es tan viejo, pero que todavía se sigue usando. Nostalgia que estamos viviendo, estamos compartiendo uno de los momentos, digamos, dolorosos para la gente, para la familia del ferrocarril, la familia de los ferroviarios. Estamos con el señor Vallejo Santiago, 28 años de servicio, es auxiliar a cargo de esta estación y creo que hay un gran dolor de parte de la gente que ha convivido, digamos, con el ferrocarril. ¿Cuál es su apreciación sobre todo esto? Sin ninguna duda que sí, ahora estamos esperando la última partida del tren hacia Corrientes porque anteriormente ayer fue la última hacia Buenos Aires y con esto los trenes de pasajeros quedarán definitivamente, digamos, cancelados en esta zona con consiguientes desventajas para las familias ferroviarias que van a quedar mucho sin trabajo y posiblemente abrigando siempre una esperanza de que esto sea un pronto regreso, depende de las política que sigan los demás. Precisamente sobre esa esperanza se habla mucho. Se dice que dentro de muy poco tiempo probablemente tengamos la solución a esto, pero no nos dan certeza, no hay una seguridad en las palabras, en lo que se informa en distintos medios de comunicación. Puede haber alguna esperanza, sí, pero certeza ninguna. También sabemos que hay mucha gente trabajando con usted, si bien a cargo de esta estación podrán quedar momentáneamente los encargados precisamente de cada estación, los auxiliares, pero hay gente que trabaja, digamos, la que arregla las vías, la que está continuamente en las señales, la que está continuamente trabajando, digamos, distante a esta estación. Y por supuesto están, por ejemplo, el capataz de cuadrilla, que es el encargado, ¿no es cierto?, de llevar todo esto a cabo. ¿Qué va a pasar con esa gente precisamente?
Bueno, yo entiendo que los capataces de cuadrilla seguirán haciendo su tarea porque el servicio de trenes de carga continúa. Es decir, que eso seguirán. Ahora la parte operativa como la nuestra sería una cosa ya porque generalmente las estaciones viven del tren de pasajeros. Ahora veremos más adelante qué es lo que se resuelve con esta situación. Mucha gente dice, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la gente que trabaja en el ferrocarril, le echamos la culpa a la situación del país, le echamos la culpa a otros países. ¿Qué le decimos? Pero también tenemos en cuenta que en otros países, por más adelantados que sean, los ferrocarriles mantienen y siguen los adelantos. Es decir, que acá vaya a saber lo que ha ocurrido, porque se viene hablando de hace mucho tiempo que los ferrocarriles producen déficits, pero de ninguna manera no hubo una política ferroviaria que decía, bueno, esto vamos a hacer y esto se hace. Simplemente aquí siempre se improvisaba y generalmente la administración de los ferrocarriles siempre estaban en manos de cualquiera, menos en gentes ferroviarias. Testimonios de alguien que trabaja o que trabajaba tal vez hasta hoy o hasta dentro de un poco tiempo, digamos, en el ferrocarril. Hablemos de tantas familias que van a quedar sin dudas con este grave problema. Si era problema trabajar, digamos, o con el monto que cada uno de los ferroviarios ganaba, ¿qué va a pasar con esas familias? Ahora precisamente que le puede faltar el trabajo. El último tren procedente de Buenos Aires hasta Corrientes. Hace 98 años, en este momento llegaba un tren que era locomoción a través del vapor, a través de la línea, y hoy nos encontramos con este tren. Este tren que anuncia la llegada de Empedrado. En este momento, pero hace 98 años, autoridades del pueblo, banda de la policía y distintas autoridades se hacían presentes para recibir al primer tren. Hoy recibimos al último tren. Divisamos el número 7910. El último tren. El último tren que señala Ferrocarriles Argentinos. Pasajeros seguramente con nostalgia van a recordar esta última llegada de Empedrado a través de él. Trataremos de conversar con alguien. Señora, ¿desde dónde viene? De Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Este es el último viaje que hace el tren para llegar hasta Corrientes. ¿Cuál es la impresión? ¿Qué le parece a usted de que se saque estos trenes para llevar pasajeros hacia Corrientes? Bueno, esto no tendría que salir jamás y es un teje-maneje del gobierno que está haciendo con la burocracia y manejándonos a nosotros. Todo el dolor de gente que viaja, gente que se comunicaba. Sin trabajo, además, muchas familias que quedan sin trabajo. Eso Recién hablábamos precisamente que no únicamente... Igual, como podamos, pero la gente que se queda sin trabajo es innumerable. Es mucha la gente, y no precisamente la gente que trabaja en el ferrocarril, sino quienes trabajan del ferrocarril. Hay mucha gente que trabaja con él. Sí, he entendido, señor, sí. Seguramente usted viaja en el tren porque es más económico. Más económico y más en todo, más seguridad y más seguridad también para viajar, porque en los micros no tenemos seguridad. Seguramente esta historia va a ser contada por usted a sus nietos, a sus hijos y así sucesivamente. Usted con tristeza contará esta historia, el último tren a Corrientes. Quiera que esto no vuelva a suceder, que lo vuelvamos a tener. Gracias. Con lágrimas en los ojos, algunos pasajeros se despiden. Que no lo saquen, que lo dejen, pobrecitos los chicos de la escuela. Chao. Ese es el pedido de algunos pasajeros. Con nostalgia, el último tren
El último tren se acerca. Decíamos recién, y ahora lo despedimos. Como algunos pasajeros con lágrimas en los ojos. Un simple recuerdo. Un recuerdo que sin duda muchos correntinos van a tener de por vida. En esa mente, en esa biblioteca de la mente. Ese alejamiento. Como aquellos hombres que trabajan o que trabajaban ayudándole a la gente, llevando los bultos. Aquellos taxistas. Aquellas personas que siempre estaban trabajando con el tren. Aquellos vendedores ambulantes. Aquel ilustrador de botas. Ya todo pasó. Tal vez estamos exagerando esta nota porque tal vez alguien tome conciencia del daño que está ocasionando a través de distintas provincias y el tren vuelva a circular por estas vías. JC Videos Producciones, desde Empedrado, Corrientes, para la historia.